Hola mis amigos, una vez más aquí para estudiar el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Para eso vamos a orar, para pedir la presencia de Dios. Señor Jesús, ven, enséñanos a través de la lección de escuela sabática que nos dirige a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amigos, la lección de la escuela sabática lleva como título Las Naciones, primera parte. Y el texto bíblico está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Qué impresionante cómo el texto bíblico de la profecía bíblica describe el reino eterno de Dios. El reino eterno de Dios que nunca será destruido. El reino eterno de Dios que durará por siempre y para siempre. Eso quiere decir que todos los reinos de esta tierra dejarán de ser. Tarde o temprano, todo reino humano dejarán de ser. Y todos estos reinos terrenales tienen un problema: querer usurpar el poder, el reino del único que merece honra y gloria y alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Hay un espíritu malo, hay alguien que está detrás incentivando para que todos los reinos, y no solamente los reinos, sino también todos los habitantes de la tierra se vayan en contra del único Dios, nuestro Padre Celestial. Y ese espíritu no solamente se inició aquí en el escenario del planeta Tierra, sino tuvo un origen en el cielo. Lucifer, llamado el lucero de la mañana, este ángel se convirtió en Satanás porque quiso usurpar el único poder que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Qué bendición que fue arrojado del cielo, fue expulsado, porque todas sus acusaciones fueron malas, fueron falsas, todo era mentira, todo era falso. Entonces el enemigo, juntamente con sus otros ángeles malos, salieron del cielo de Dios y fueron expulsados. El único planeta en el cual el enemigo tuvo la última oportunidad de irse en contra de su creador fue el planeta Tierra. Por eso que en el planeta Tierra el enemigo se pone en el jardín del Edén, en un lugar secreto, para poder ocasionar una enemistad contra el ser humano con su Dios, con su Hacedor. Dios, conociendo todas las malas intenciones del enemigo, en el Génesis capítulo 2 le dice a Adán y a Eva: por favor, comen todo el fruto, todos los frutos que están en el jardín del Edén, pero una cosa les pido, que por favor les ordeno que no comen el fruto prohibido del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman van a poder llegar a morir. Y yo no quiero que ustedes mueran. Y es verdad, Dios había creado a Adán y Eva para vivir eternamente. Ese era el anhelo de Dios, siempre fue el anhelo de Dios. Pero Dios quiso probar a Adán y a Eva su lealtad a su Creador en obediencia. Dios quiso probarlos. Y ahí es donde el enemigo busca la oportunidad para poder poner en contra a Adán y a Eva, en contra de Dios. Y el registro de Génesis capítulo 3 versículo 1 dice así: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer. Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Mira cómo empieza el texto bíblico. El texto bíblico pone en tela de juicio la autoridad de las palabras del Señor Jesucristo.
El enemigo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, pone palabras de frases de Dios para transgiversarlo y crear un argumento para poner en duda a Eva en primera instancia en una rebelión contra su creador. La palabra y dijo, así que Dios dijo, ese verbo dijo solamente le pertenece al creador. Si vemos Génesis 1 y Génesis 2, se repite más de 10 veces el verbo dijo Dios. Eso hace referencia que en los días de la creación, para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, aparece esa expresión en relación a la creación. Y nosotros conocemos que Dios dijo y las cosas existieron y se hizo maravillosamente. Por el poder de la palabra de Dios se hizo los cielos y la tierra. Entonces el enemigo quiere poner en tela de juicio la autoridad del Señor Jesucristo con un engaño satánico para poder destruir ¿a quién? A Eva y a Adán. Y desgraciadamente, en esta tela de juicio de las palabras que el enemigo había puesto en contra de Dios para Eva, Eva entró en un terreno totalmente peligroso, porque la duda se le vino completamente en una actitud totalmente negativa. Y el libro de Génesis capítulo 3 dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, que comió igual que ella. ¡Qué terrible! ¿Cómo ocurre esta historia tan dramática en la cual el enemigo posesiona su poder, su autoridad satánica en un terreno que solamente le pertenecía a Cristo? Pero ahora tenía autoridad porque a Adán y a Eva los había hecho a engañar, los había engañado. Entonces dijo, ahora esto me pertenece, ahora ellos son mis súbditos, ahora ellos están en contra de Dios, así como yo, y tengo un dominio sobre esto. Pero lo que no sabía el enemigo, por más dominio que pueda tener, su dominio no tiene un final feliz. Su dominio tiene un final trágico, porque su reino será destruido para siempre. Pero mira este escenario, el mismo espíritu satánico que ocurrió en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente habla, es el mismo espíritu satánico que el enemigo ha buscado a lo largo de todos los tiempos. Quiere que todas las naciones de todos los mundos se vayan en contra de su creador. Y no solamente las naciones, sino también nuestras vidas, de cada individuo, de cada persona. Quieres que el corazón de cada individuo no le pertenezca a Dios, sino le pertenezca al enemigo. Por eso que el estudio de la lección de la escuela sabática nos enseña a entender, a comprender que nuestra vida tiene que estar únicamente dirigida al gobierno único de Dios, en sumisión, en humildad y en sencillez. El corazón del individuo tiene que ser conectado para poder entrar en una sintonía con la presencia del Espíritu de Dios, y bajo la autoridad de Jesucristo, el reino de Dios viva en el corazón del ser humano. Pero el enemigo no va a permitir eso, porque va a crear diferentes tipos de ocasiones, y a través de la historia bíblica vamos a encontrar eso. Y aparece el libro de Génesis capítulo 10, en donde el enemigo busca la oportunidad en primera instancia de poner al ser humano en contra de Dios. Lo había logrado en Génesis capítulo 3 cuando hizo caer a Adán y a Eva. Ahora lo quiere lograr en una magnitud más fortalecedora. Y ahí aparece el libro de Génesis capítulo 10. Y en el capítulo 10 se describe que había un hombre llamado Nimrod. Quiso hacer o mandó hacer, hablando a todos los conciudadanos en donde él vivía, vamos a hacer una torre, y esa torre que sea hasta lo más alto para llegar al cielo.
Amigos, el nombre de Nimrod tiene un nombre muy satánico. ¿Por qué? Porque es un mensaje en rebelión contra Dios, contra su creador, contra su Dios. Y el enemigo se posiciona en ese ambiente y busca la forma de poder seguir contrarrestando el poder divino de Dios. Pero saben que a pesar que el enemigo puede hacer todo, puede usar naciones, puede usar poderes, puede usar seres humanos, Dios también trabaja. Y el trabajo de Dios es contrarrestar todo lo que el enemigo hace. Y Dios llamó un día a un hombre llamado Abraham. Y Abraham fue un hombre que obedeció la voz de Dios. Abraham era el canal de la bendición para que las demás naciones paganas, las demás naciones que estaban en contra del gobierno de Dios, Abraham, con la bendición de Dios, iba a llegar a ser una bendición, y el reino de Dios en esta tierra se iba a plantar como una bendición para contrarrestar los poderes que el enemigo había puesto en aquellas naciones paganas. Por eso que me gusta mucho lo que dice el relato bíblico del libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, en donde Dios da un mensaje para Abraham y le dice: Abraham, haré de ti una gran nación, voy a engrandecer tu nombre, tú vas a llegar a ser algo muy especial para mí, porque tu nación va a ser fuerte, yo estaré en tu nación, y tus hijos y tus generaciones van a conocer a ese único Dios al cual tú crees, al cual tú obedeces, al cual tú obedeces en mi camino. Mis amigos, el llamado de Dios responde y se opone a los designios de los constructores de la famosa Torre de Babel. No es pues casual que el llamado divino hecho a Abraham para que se marchara, saliera donde vivía, tuviera un lugar muy especial, a un lugar donde Dios estaba estableciendo. De hecho, es sorprendente que la antigua ciudad llamada Sumeria, de Ur de los Caldeos, estuviera situado dentro del territorio de la región de Babilonia, que guarda una relación muy estrecha con el incidente de Babel. El hecho de que Abraham escuchara el llamado a abandonar el lugar donde había vivido era una manifestación de parte de Dios de plantar un nuevo poder, su poder a través de sus hijos, de obediencia, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es interesante que Dios le hace esa súplica: sal, y al salir Dios, a través de esta historia, nos enseña también el mismo llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en estos tiempos: salir de Babilonia. Qué impresionante que el libro de Apocalipsis, capítulo 18, hace ese maravilloso mensaje. El mensaje de Jesús dice así la palabra de Dios: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. El mismo mensaje que Dios dio a Abraham es el mismo mensaje, más enfático todavía aún para nosotros, porque la gran Babilonia, esa gran ciudad que se opone en contra de Dios, va a ser totalmente destruida. Pero antes de ser destruida, Dios tiene hijos maravillosos, y Dios dice: salgan, abandonen ese lugar, salgan de Babilonia, porque la ciudad va a ser destruida. Y qué importante es entender el llamado divino, de poder comprender que Dios siempre ha querido que su pueblo, que sus hijos, al salir, da a conocer que Dios está diciendo: vuelven al pacto que yo hice un día con sus padres, al único pacto que yo quiero seguir plantando en los corazones de los seres humanos. Qué importante también es poder comprender en este mensaje de implicación especial, en donde Dios, al poder decir a Abraham: sal de la tierra de Ur de los Caldeos, Abraham muestra un camino de obediencia. Me gusta bastante el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, donde Dios habla a Isaac, su hijo, en relación a su padre: por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz, obedeció mis estatutos, mis normas, mis decretos, e hizo todo lo que hizo, yo lo he engrandecido y lo voy a engrandecer también a sus generaciones futuras.
Amigos, Dios siempre bendice a su pueblo cuando su pueblo vive en un camino de obediencia. Y en la bendición de Dios aparece una palabra hebrea que es bará. Es clave en el llamado de Dios para Abraham, donde aparece 5 veces. El uso de este término es particularmente prominente, que aparece en el libro de Génesis, en donde se ve más de 88 veces. En comparación con los 356 veces en todo el resto de la Biblia hebrea, se puede encontrar esta maravillosa palabra. Por eso que el concepto de bendición se asocia a menudo con la perspectiva de la fecundidad. Así que el llamado de Abraham, que recibió de parte de Dios, tiene algo muy especial que da un vuelco a la ideología de Babel. Frente a los constructores de Babel, quienes se habían negado a seguir el plan divino de la creación para multiplicarse, ahora Abraham, a través de la bendición de Dios, en su obediencia, Abraham va a restablecer las fuerzas de la creación y la promesa de un futuro glorioso, de un pueblo que va a contrarrestar las fuerzas del mal por la bendición que Dios da y Dios dio a Abraham. Mientras que los constructores de Babel fundaban su seguridad solos en sí mismos, el bienestar de las naciones depende únicamente de la bendición de Dios a Abraham. La razón esencial de esta bendición reside en un acontecimiento histórico futuro, en donde aparece el mensaje de Génesis 12:3. Por medio de ti, dice Dios, van a llegar a ser benditas todas las naciones de la tierra. Qué interesante es ver la frase preposicional, por medio de ti. Esta frase preposicional da a conocer un significado, por medio de tu descendencia. Le está diciendo eso Dios a Abraham. Quiere decir que no es por medio de Abraham como se obtiene la bendición, sino por medio del descendiente de Abraham. El mismo descendiente mesiánico del protoevangelio de Génesis 3:15 se da a conocer que ese maravilloso personaje llamado Mesías va a poder, todas las naciones por medio de él serán benditas. Y gracias a Dios somos benditos nosotros por haber aceptado a Jesús. Somos benditos porque la misma bendición que Dios le dio a Abraham también llega a ser para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, amigos, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno conoce y va aprendiendo esto de Dios, se queda totalmente maravillado. Cómo Dios quiere alcanzar a sus hijos para que sus hijos salgan y sean parte de un solo pueblo que obedece, un solo pueblo que camina en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, un pueblo que se sujeta al camino de Dios porque no quiere entrar en rebeldía contra Dios. Por eso que es muy importante entender que debemos de vivir sujetos en sumisión, en obediencia a lo que Dios ha hablado a través de sus siervos los profetas. Pero amigos, debemos de tener mucho cuidado en nuestro diario vivir de sustituir a Dios. En el primer paso debemos de tener cuidado de sustituir a Dios en nuestras palabras. Por eso es que no debemos de mentir, no debemos de distorsionar nada de la verdad. Debemos de vivir con humildad y con sencillez, no exagerando, no creando divisiones, no teniendo un espíritu de altanería, como lo hizo un día Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor se sublevó por las maravillas que había hecho, dice el libro de Daniel capítulo 4, que en ese momento Nabucodonosor perdió todo lo que él había obtenido, y gracias a Dios en 7 años en la cual Nabucodonosor había perdido todo, pero fue alcanzado porque levantó los ojos al Creador, reconoció de dónde había venido todo su poder, todo su gobierno, y cuando él reconoció que todo vino de Dios, entonces le fue restituido. Amigos, debemos de tener cuidado de sustituir a Dios en nuestro trabajo. Hay muchas personas que se exceden en el trabajo y pierden la familia. Hay muchas personas que se exceden en la forma de poder estar con la salud, y finalmente, ¿qué sucede?
caen enfermos, dependiendo de medicamentos, dependiendo de los hospitales. Por eso que debemos de tener mucho cuidado también de sustituir a Dios en nuestra vida religiosa. Cuando adoramos a otra persona o a algo que no es Dios, ya puede ser el dinero, puede ser el trabajo, un auto o una casa o nosotros mismos, estamos cometiendo el pecado de la idolatría. Por eso que llega el momento en una reflexión muy personal, que cada uno de nosotros debemos de sujetarnos y vivir, sujetarnos a Dios y vivir el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, al venir a esta tierra, el Señor Jesucristo nos enseña la verdadera humildad y sencillez. Mira lo que dice así el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amigos queridos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. El enemigo creó una guerra de un conflicto cósmico. Se usurpó un poder que no le pertenecía. Y gracias al Señor Jesucristo, Él fue derrotado. No lo logró, pero hoy día tristemente lo está logrando en cada corazón de muchas personas. Por eso que nosotros tenemos que entender que en este gran conflicto, nuestro corazón le debe de pertenecer solamente a Jesús. El enemigo quiere que nuestro corazón le pertenezca a Él para tener una oposición, para estar en contra de nuestro Dios. Por eso que la lección de la escuela sabática nos da a conocer que debemos de tener el espíritu de humildad y sencillez. Jesús, al venir a esta tierra, demostró ese maravilloso espíritu y se entregó a sí mismo por amor y vivió una vida de obediencia, se sujetó, pero logró la victoria finalmente en la cruz del Calvario, y en su resurrección a todos trajo para vida eterna en su maravilloso nombre. Amigos, imitemos la vida de Jesús, que nuestro yo, que hemos nacido todos por el pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, que este yo aquí de nosotros muera. Tiene que morir todos los días, sujetarnos a Dios para poder ser parte del único reino de Dios, porque el reino de Dios finalmente, tarde o temprano, durará para siempre. Pero si tu corazón no está con Dios y está en este mundo, tarde o temprano todas las naciones y uno mismo dejará de existir para siempre. Pero Dios te da la oportunidad de la vida y te dice: hijo mío, pon tu corazón en mis manos, que tu corazón esté conectado conmigo. Y cuando el corazón del ser humano está conectado con Dios, amigos, nuestro corazón habrá salido vencedor en el nombre de Jesús, y habremos ganado y habremos pasado las dificultades y estaremos con Jesús para siempre. Por eso que en este momento te hago un llamado, donde estés, donde te encuentras, ábrele el corazón a Jesús todos los días. Hoy, Señor Jesús, te entrego mi corazón, mis pensamientos que sean tus pensamientos, mis palabras que sean mis palabras, mi forma de mirar que sea tu forma de mirar, mi forma de ser, mi forma de comportarse, que sea todo tuyo, todo tuyo. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón en ese beneficio, amigos, el Señor Jesucristo va a crear un corazón nuevo. El corazón de piedra desaparecerá y nos dará un corazón de carne, un corazón nuevo para seguir y servir y honrar al único Dios que merece honra, gloria y alabanza. Donde te encuentres en este momento, quiero orar para que Dios te acompañe
para que Dios te ayude y para que Dios siempre siga siendo el fundamento más importante en tu vida. Ponte en las manos de Dios y Dios hará su trabajo todos los días. Dios hará su trabajo en tu corazón, poniéndote tú a las manos de Dios todos los días. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, queremos, Señor, ser del único reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ponemos nuestra vida, nuestro corazón en tus manos, hoy, mañana y siempre. Ayuda a tus hijos, Señor, que también ellos sigan el ejemplo de Jesús cuando estuvo en esta tierra, de vivir una vida de obediencia, una vida de respeto, una vida de aceptar todo en el camino. Padre, que ese Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, more también en nosotros para vivir esa linda experiencia contigo y para siempre. Guarda nuestra vida, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.